día de hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis. En el mes de marzo se hacen las campañas de concienciación sobre esta enfermedad. Le vamos a dar la bienvenida a Aurora Maldonado, ella es neumonólogo y vamos a hablar precisamente de este tema con ella. Bienvenida, un placer tenerte acá con nosotros. Igual. Veíamos un introductorio que hablaba sobre la tuberculosis y esa transmisión que se hace de una persona a otra, esta persona infectada que tose o estornuda o escupe cercano a ella y que puede infectarse. Pero me llama mucho la atención un tema que tocábamos antes de la entrevista y es el tipo de infección de tuberculosis y cómo se va manifestando en nuestro cuerpo, que no solamente es una enfermedad respiratoria. Sí, no es solamente una enfermedad respiratoria. La infección de tuberculosis causada por el Mycobacterium tuberculosis, esté donde esté en el cuerpo, se llama tuberculosis. Hay tuberculosis en piel, ocular o donde esté ubicada la infección. Se habla más de, o tendemos a asociar más la tuberculosis a tuberculosis pulmonar, es porque el 80% de las tuberculosis que ocurren son pulmonares, porque es más fácil el contacto, como ya mencionaron en el micro, se genera de una persona que se ríe, tose, estornuda o habla, hay unas gotitas que caen en el aire, o sea, del aire al piso por gravedad, y hay otras que se quedan suspendidas en el aire. Entonces, en un contacto directo y continuo, esto es muy importante señalarlo, porque no es que de repente estoy en la calle o estaba en un ascensor o en el metro y entonces, bueno, nada, olí, alguien tosió y entonces me da tuberculosis. No, es un contacto continuo y directo. Por carga de bacilos, o sea, de bacterias que lleguen a mi pulmón, es que me voy a infectar. Entonces, no es, es un mito que, por ejemplo, vamos en el metro, vamos en un ascensor, como usted lo indica, y que se infecta la persona. Tiene que ser con una persona que se tenga contacto, por ejemplo, alguien en casa o en un lugar de trabajo y que pueda infectar a otro de los Sí, miembros. se dice que una persona infectada puede contaminar de 10 a 15 personas más. Claro, como les digo, espacios cerrados, contacto continuo y diario. Estos bacilos que se transmiten de una persona infectada a otra, no solamente es la parte pulmonar, como lo que hemos dicho anteriormente, sino que también hay otras manifestaciones, como por ejemplo de piel. ¿Me puede dar un ejemplo de cómo puede ser la transmisión? Claro, por ejemplo, le contaba al principio que tuvimos un caso en el hospital donde una persona se fue a tatuar. El tatuador no usó tapabocas, entonces, bueno, evidentemente tosió, habló con la persona y al hacer el tatuaje, pues contaminó el tatuaje y, bueno, se formó una lesión costrosa que generó una tuberculosis en piel. Después de una biopsia lo pudimos concretar. ¿Cómo son los tratamientos para la tuberculosis? Actualmente en nuestro país se consiguen estos tratamientos. Sí, en el país está el sistema de salud regional respiratoria, que está liderizado por la doctora España, a nivel del Distrito Capital por la doctora León, y la verdad es un sistema que funciona. Hay casos donde quizás hay uno que otro inconveniente, pero el sistema está hecho para que se resuelvan rápidamente. El sistema, actualmente hay tratamiento para todos, no podemos decir nada de eso. Y bueno, se están haciendo sus tensiones de tuberculosis y otras cosas. ¿Cómo se hace el tratamiento? ¿Es a través de antibióticos? ¿Cómo son? Sí, el tratamiento es largo, son 6 meses de tratamiento. El paciente es altamente supervisado, entonces el paciente debe ir al ambulatorio a tomarse el tratamiento y con ser constatado por la enfermera que se tomó el tratamiento. La primera fase, porque esos 6 meses se dividen en 2 fases, una primera fase que son apenas 2 meses, son 4 drogas y se recibe de lunes a viernes, todos los días va el paciente a recibir el tratamiento. La segunda fase solamente se recibe lunes, miércoles y viernes. Ok, la tuberculosis se había hablado anteriormente que era una enfermedad erradicada, pero realmente no es así, se siguen presentando casos de esta enfermedad infecciosa a través de estos bacilos, pero ¿cómo va siendo la evaluación que hacen ustedes para saber que es tuberculosis y que no es otra enfermedad que pueda parecerse a ella? Bueno, la verdad es que nosotros siempre tenemos que pensar en tuberculosis como un diagnóstico diferencial, sea lo que sea que estemos estudiando. Es una de las infecciones más frecuentes. Entonces, por ejemplo, en pulmón se le realiza al paciente con la expectoración, con la flema que el paciente escupe, un BK de esputo y podemos saber a partir de que salga positivo, si hay bacilos o no, que tenga tuberculosis. Existen otros elementos también, como el cultivo, que también se siembra el bacilo y se ve si crece en el cultivo. Y lo otro que se llama GeneSper, que es una reacción de cadena de la polimerasa, que también en Venezuela se cuenta con ella, y ella nos habla mucho más, porque ella nos dice si hay resistencia a los fármacos antituberculosos. Entonces, rápidamente nos previene y podemos cambiar el tratamiento o adaptarlo a cada paciente. Y también es importante, aprovechando que toca el tema de los antibióticos,
antibiótico, el mensaje que usted le podría enviar a esas personas que al tener algún tipo de afección acuden a la automedicación con los antibióticos, y esto puede generar, y se ha visto estudios de la Organización Mundial de la Salud y diferentes estudios sobre la resistencia a los antibióticos. Entonces es un reto que supone para ustedes como los especialistas tratar a estas Sí. personas que puedan tener un tipo de Sí, resistencia. la tuberculosis, la resistencia a la tuberculosis, o a los fármacos antituberculosis, se ha asociado a la monoterapia. Entonces, ¿qué es monoterapia? Es que se use normalmente, como ya expliqué, las primeras fases son 4 fármacos. Entonces, que se use uno solo, que le medio pegue a la bacteria, más o menos le dé para que la podamos bajar, afecta y pueda generar resistencia. Por ejemplo, esas personas que tienen una gripecita y se automedican, pueden estar cometiendo un error y que lo que realmente tengan una tuberculosis. Por eso hay que instar al paciente o a las personas a que cuando tengan tos, con expectoración y en algunos casos con sangrado, hemoptisis, así se llama, consulten al médico si tienen más de 15 días así. Además de este tiempo prolongado de estos 15 días con este tipo de Ujú. expectoración, con sangrados que puedan presentar algunas personas o no, en este caso de la tuberculosis con una manifestación pulmonar, ¿cuáles son los otros síntomas que se puedan estar manifestando, por lo menos en las otras partes del cuerpo? Usted hablaba sobre la tuberculosis en piel, puede ser también en otra parte del cuerpo. ¿Cómo ir identificando esos síntomas de alerta que pueden hacerte pensar que puedas estar infectado? Bueno, como les dije, la más frecuente es la tuberculosis pulmonar. Entonces, hay otros síntomas como la fiebre, que es de carácter vespertino, es decir, que da más que todo en las tardes hacia las noches, las sudoraciones, que el paciente moja la cama durante la noche, pérdidas de peso que no son relacionadas con la ingesta alimentaria, pueden estar hablándonos de tuberculosis. Las tuberculosis en otras partes del cuerpo, más que todo es de diagnóstico diferencial y lo hace realmente el médico. Es más difícil que de repente el paciente diga, bueno, tengo una tuberculosis en otra parte o tengo una enfermedad en otra parte y puedo hacer una tuberculosis. Pero como ya les dije, es el diagnóstico diferencial más frecuente. Muy bien. En la parte de la prevención, ¿qué se puede hacer para la prevención? Esas recomendaciones al momento de toser o estar de momento, por lo menos pensar que estás resfriado. ¿Cómo puedes ayudar a no contagiar a otras Si personas? realmente nosotros en nuestra cultura no tenemos una forma de toser, hay una forma de toser muy importante porque nosotros normalmente nos tapamos la mano cuando tosemos, pero realmente toser, hay que hacer este movimiento y toser porque si no vamos a esparcir los bacilos y esto puede contribuir a que otra persona se contagie. Pero lo importante es que consulten al médico. ¿Cuáles son los estados que tienen mayor manifestación de tuberculosis en nuestro país? Y si tiene algún tipo de relación ambiental o de algún otro tipo. Bueno, entre los índices mayores los tiene el Tamacuro por cantidad de habitantes, o sea, se diagnostica más tuberculosis por la cantidad de habitantes que hay, por ser unas poblaciones indígenas, alejadas, de más difícil acceso, de más difícil disposición de modos para diagnosticarlo. Pero Distrito Capital, o sea, donde estamos ahorita, hay más médicos, entonces más gente piensa en tuberculosis, por lo tanto, los índices también aumentan allí. Entonces, esos son los 2 estados que más liderizan. ¿Hay algún tipo de relación de que esta bacteria se ha predominado en el tiempo en nuestro país y de que no se ha logrado erradicar en el país y en el mundo realmente? O sea, no solamente es el caso de Venezuela, pero hablemos de Venezuela por ser el lugar en donde habitamos y donde usted realiza los estudios y los tratamientos para estos Sí. pacientes. ¿Hay algún tipo de factor que hace que esta bacteria se mantenga? Claro, la bacteria está asociada a desnutrición y hacinamiento, entonces evidentemente golpea las zonas más pobres de cualquier país. Venezuela no es el que lideriza a nivel latinoamericano para hablar solamente de nuestro continente en cuanto a tuberculosis. Hay países que están por encima de nosotros, Brasil, Perú y irónicamente hasta Colombia, que es nuestro vecino más cercano, está por encima de Venezuela. En Venezuela se reporta más o menos entre 6.000 a 7.000 casos anuales de tuberculosis. Muy bien, en este caso, volvamos a la prevención. ¿Existe algún tipo de vacuna, algún tipo de tratamiento, algo que nos pueda ayudar a la defensa de nuestro sistema inmune para poder prevenir por lo menos la enfermedad de la tuberculosis? Bueno, una de las cosas que nos puede ayudar, evidentemente, es una nutrición balanceada. La BCG, que es la vacuna que nos colocan a todos cuando somos pequeños, al momento de nacer, nos vacunan, realmente protege, pero de las formas más graves, que son la meningia y la miliar, la que está diseminada por sangre, pero no la pulmonar. O sea, hace que de repente nos dé la tuberculosis más suave o de modos más leves y que no sea tan grave. Pero realmente como tal no existe nada que la prevenga más allá de que estemos bien nutridos, que cuando detectemos un caso familiar o dentro de la casa, tratar de tratarlo. La tuberculosis es una enfermedad muy noble y realmente mejora muchísimo con el tratamiento. Tanto es así que el pulmón vuelve a la normalidad y no queda ninguna secuela, si es tratada a tiempo y tolerado su tratamiento en la totalidad.
Sí, el mensaje es la prevención, el tratar de no, si se tiene algún síntoma, acudir al especialista y el tratamiento adecuado para que en esos 6 meses esa persona se pueda recuperar lo mayor posible. ¿A través de qué redes sociales o de repente en qué centro médico la pueden conseguir, Bueno, yo doctora? estoy en el Hospital Universitario de Caracas, ahí está la unidad de tuberculosis, y ahí estoy trabajando en las mañanas en la consulta. Y @respirando bien, que es nuestro enlace con el paciente. Agradecemos a la doctora Aurora Maldonado por habernos acompañado el día de hoy y haber hablado sobre la tuberculosis. Nosotros queremos presentarle nuestra sección, como todos los jueves, al natural, el día de hoy, sobre los beneficios del brócoli.